Buenos días, hermanos. Dios les bendiga enormemente en esta mañana en la meditación de su santa palabra. Vamos a ubicarnos ahí, hermanos, en el libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Antes de entrar, hermanos, al texto base que vamos a analizar en esta mañana, debemos meditar sobre algo que ya nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo bien estableció en Mateo capítulo 18, versículo 20, que donde estén congregados dos o más en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio, dice Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesucristo en este momento está en medio de nosotros. ¿Ustedes lo creen así? Y si es así, hermanos, debemos de tener una actitud como la tuvo Moisés cuando se presentó ante Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová a Moisés? Quítate las sandalias porque el lugar al que estás a punto de entrar es tierra santa. Esa es la misma actitud que todos nosotros debemos de tener, hermanos, en esta mañana. Descalzarnos. Dejar todas las preocupaciones, dejar todos los problemas, dejar todas aquellas cosas del mundo que nos roba la energía y que nos roba nuestra concentración, sobre todo en esta mañana. No las necesitamos. Hay que dejarlas allá afuera. Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis, pero en esta mañana solamente vamos a leer 3 y vamos a analizar 3. Fíjense muy bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. De ahí vamos a brincarnos a Apocalipsis 14:13, por favor. Y dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De aquí vámonos a Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, el mundo ha perdido el verdadero sentido de la felicidad. Ha confundido la verdadera bendición con la avaricia. Ha confundido el verdadero gozo con el placer mundano. Ha confundido la verdadera felicidad con la vanidad y el orgullo. Quiere comprar cosas que no necesita. Utiliza dinero que no tiene. ¿Para qué? Para impresionar a personas que a veces ni le importamos. Precisamente, hermanos, es importante decirlo, que la felicidad y el auténtico gozo debe de estar depositada, debe de estar cimentada, fundada en nuestro Señor Jesucristo, porque las cosas del mundo no son eternas. Cristo sí es eterno. Y el cristiano consciente de eso, hermanos, debe de sentirse bienaventurado, debe de sentirse gozoso, dichoso, bendecido. Pero en este momento llegamos a un punto de quiebre, hermanos. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Pues hacernos algunas preguntas. ¿Cómo le podemos decir al hermano o a la hermana, debes de sentirte entusiasmada, entusiasmado, cuando vivir en este mundo le está doliendo? ¿Cómo le podemos decir al hermano o a la hermana, debes de sentirse dichoso, cuando su casa se está haciendo pedazos? La esposa o el esposo le fue infiel.
Los hijos son rebeldes. ¿Cómo le podemos decir a ese hermano, hermanos, que debe de sentirse gozoso cuando se está adoleciendo físicamente? El cáncer, los tumores, enfermedades múltiples, leucemia, cantidades de enfermedades, hermanos, que es difícil decirle, debes de sentirte gozoso. ¿Cómo le podemos decir al hermano o a la hermana que debe de sentirse bienaventurado en el Señor cuando tiene aguijones en su vida que le están causando sufrimiento? ¿Cómo? Para eso y más, hermanos, fue escrito el libro de Apocalipsis, para infundir esperanza y saber que a pesar de un mundo hostil y lleno de pecado, a pesar de los dolores y los sufrimientos, podemos salir victoriosos en medio de la oscuridad. Y ese precisamente, hermanos, es que nos lleva a encontrar un gozo que no es cualquier tipo de alegría, ni gozo, ni entusiasmo, sino uno muy particular, uno muy especial, el gozo de un cristiano victorioso. Ese va a ser el tema de esta mañana, hermanos, el gozo de un cristiano victorioso. Pero debemos hacernos una pregunta: ¿qué razones hay para sentirnos gozosos? Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 1:3. Fíjese cómo dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado tiene varios sinónimos, ya los hemos establecido. Quiere decir bendito, gozoso, dichoso. Pero para el griego, o en el mundo griego, hermanos, la palabra bienaventurado, que fue en el idioma que utilizó el apóstol Juan al escribir Apocalipsis, la palabra bienaventurado se escribe como Macarios. Y esta significa una felicidad y un contentamiento superlativo. ¿Qué quiere decir esto? La felicidad y el gozo en su máxima expresión. Y usted la puede hallar en Cristo. Somos bienaventurados, hermanos. ¿Sabe por qué? Por leer y oír esta profecía. Fíjese, esa expresión, el que lee, se refiere al que leía las escrituras en las congregaciones, en las iglesias. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no todos sabían leer. En aquel tiempo no todos tenían ejemplares de las Sagradas Escrituras. Hoy, gracias a la educación gratuita, o por las facilidades que tenemos, todos, casi todos, tenemos la capacidad de leer. Todos tenemos la oportunidad de tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras. A veces ni siquiera nos costó nada tenerlo. Pero hoy es el momento apropiado para leer más las Sagradas Escrituras. Por eso somos bienaventurados a leer este libro, a leer esta profecía de Apocalipsis. Y no solamente leer, sino también el oír. Y el oír no significa solamente tener el piloto automático al oído. Para el judío, hermanos, el oír implicaba la acción misma de obedecer lo que se está diciendo. Y si nos está diciendo que debemos de leer, pues tenemos que obedecer lo que se nos está diciendo, de nunca separarnos de este maravilloso libro. Hermanos, la frase precisamente, las palabras de esta profecía, esa frase profecía, recalca que el libro de Apocalipsis proviene de Dios, así como toda la Biblia, y que no debemos de tomarlo a la ligera. Pero hay una palabra bien interesante en este versículo. Utiliza la frase guardar, y el que guarda, dice. Es bien interesante, hermanos, y precisamente el análisis lo hizo el hermano Ricardo Barrera, lo tomé de un libro de él, el cual significaba la palabra guardar con enterrar. Y precisamente tenía que enterrarse algo que era valioso, algo que era sagrado, pero es una palabra judía. ¿Por qué? ¿Qué significa esa palabra guardar, que para nosotros es proteger, cuidar? Para el judío es enterrar. ¿Pero enterrar qué? Bueno, en las sinagogas, hermanos, en el corazón de las sinagogas se hacía un
un banco, un depósito pequeño, donde se depositaba lo más valioso de las sinagogas, lo de más valor. Y ustedes saben que las sinagogas era para estudiar, para leer las Sagradas Escrituras. Y como la tenían en aquel tiempo, no crean que tenían la Biblia tal cual, un conjunto de libros, no, eran pergaminos separados, los cuales tenían que ser hechos manualmente. Y eran tan utilizados que cumplían su función y tenían que ser reemplazados por unos nuevos. Esos pergaminos que ya estaban utilizados, no podían tirarlos, no podían quemarlos. ¿Qué es lo que hacían? Los guardaban en vasos de barro y los ponían en el corazón de la sinagoga. Porque para ellos, hermanos, era lo más valioso y lo más sagrado. ¿Qué es lo que qué nos está diciendo este versículo? Que para que seamos verdaderamente felices, gozosos y bienaventurados, hermanos, debemos enterrar estas palabras en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma. Bien lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese tesoro, hermanos, es la palabra de Dios. Esos vasos de barro somos cada uno de nosotros que nos esmeramos y nos esforzamos para enterrar esta palabra en nuestro corazón. Debemos sentirnos gozosos, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque la palabra de Dios genera vida, puede producir fe, produce cambios, puede asustar al diablo, sana las heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, limpia nuestras mentes, hace que las cosas insistan, garantiza nuestro futuro para siempre, hermanos. Es que no podemos vivir sin la palabra de Dios y debemos tenerla presente siempre. Pero ¿cuál es otra razón para sentirnos gozosos, hermanos? Vamos a recordar lo que dice ahí en Apocalipsis 14:13. Fíjese muy bien lo que dice. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuál es otra razón para sentirnos gozosos? Gozosos, hermanos, porque podemos tener un reposo en el Señor. Hermanos, este es un versículo de consolación y seguramente ustedes lo han escuchado en funerales, porque en funerales se escucha constantemente esta bienaventuranza. Pero déjeme relatarle un poco el contexto histórico de esta bienaventuranza. Para cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, hermanos, había una persecución sistemática, agresiva en contra de los hermanos en la fe. Por Cristo, nuestros hermanos eran crucificados. Por Cristo, nuestros hermanos eran puestos como antorchas humanas y sus cuerpos servían como combustibles para alumbrar en la noche. Por Cristo eran expuestos como espectáculo en el circo romano, en donde bestias desgarraban sus cuerpos. Y no solamente incluía a ellos, incluía también a sus familiares. Ellos necesitaban escuchar estas palabras. Y estas mismas palabras las necesitamos nosotros. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Está usted dispuesto a morir por Cristo? Gracias a Dios, ahorita en México y en muchos países existe la llamada libertad de culto. Es decir, que no podemos ser perseguidos por el hecho de tener o profesar cierta creencia. Pero Satanás utiliza métodos muy sofisticados, hermanos, sistemáticos. ¿Para qué? Para golpear nuestra fe en Jesucristo. Por eso también debemos hacernos otras preguntas, hermanos. ¿Podemos decir que estamos dispuestos a morir por Cristo si odiamos o criticamos al hermano o al prójimo? ¿Podemos decir que estamos dispuestos a morir por Cristo si somos apáticos a las enseñanzas del Maestro
y siempre queremos estar durmiendo? ¿Podemos decir que estamos dispuestos a morir por Cristo si rehusamos a servir a otros? Podemos decir, hermanos, que estamos dispuestos a morir por Cristo si nos negamos a hacer esas pequeñas obras de fe que demuestran, que gritan que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Dios. Hermanos, nuestras acciones, nuestras obras le dicen al Señor si uno quiere ser salvo. Cristo sabe muy bien, hermanos, quién quiere ser salvo. Uno lo demuestra con sus acciones. Por eso dice el Espíritu Santo que cuando muramos lo único que nos llevaremos serán nuestras obras, de las cuales vamos a tener que dar cuenta, hermanos. El Señor alude precisamente, hermanos, una pregunta muy interesante es: ¿qué significado tiene la muerte para un cristiano? ¿Cómo debemos de esperar la muerte? ¿Qué razón, qué concepto podemos darle a la muerte? Bueno, el Señor alude a la muerte, hermanos, a la muerte de un creyente como un dormir. Ustedes recuerdan en Juan 11 cómo la hermana de Lázaro llegó al maestro y le dice: Señor, al que tú amas está enfermo. Y el Señor se esperó unos días y Lázaro murió. Y luego le dice a sus discípulos en Juan 11:11: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. ¿Qué creyeron sus discípulos? Que Lázaro todavía seguía enfermo y que estaba durmiendo. Pero el Señor sabía que Lázaro ya había muerto. Fíjense muy bien como dice ahí en Hechos capítulo 7, hermanos. Hechos capítulo 7, versículo 60. En la muerte de aquel hombre Esteban, Hechos 7:60. Fíjese muy bien lo que dice cuando estaba siendo apedreado Esteban. Dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para nosotros, los hijos de Dios, hermanos, el morir es como un dormir. Porque así como Lázaro, como lo dijimos, es amigo de Jesús, nosotros también somos su amigo. Y algún día vendrá a despertarnos de ese sueño. ¿Usted lo cree así, hermanos? Porque al final de los tiempos, usted sabe muy bien que Cristo vendrá y nos llamará y nos despertaremos para entrar en ese reposo eterno. Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11, se nos escribe: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? El tercer cielo, las moradas eternas. Y luego sigue diciendo: porque el que ha entrado en su reposo, es decir, el que ha entrado en Cristo, también reposará de sus obras. Es bien interesante este texto bíblico, hermanos, porque si usted se pone a meditar en Jesucristo, en las Sagradas Escrituras, usted puede encontrar reposo aquí en la tierra, estando en Cristo. Pero lo que usted necesita es dejar toda su carga en Jesucristo, seguirlo a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos reposar. Vengan a mí todos los que estén cargados y agobiados, y yo les haré descansar, dice. Y todavía sigue diciendo el maestro: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo ya he vencido al mundo, dice. No solamente podemos descansar aquí, hermanos, en la tierra, si verdaderamente confiamos en Jesucristo. Muriendo antes de su venida, también vamos a descansar allá en el paraíso. Pero una vez que venga nuestro Señor Jesucristo y que con su voz levante a los muertos y que nos lleve a las moradas eternas, va a ser un descanso, va a ser un gozo eterno. Nuestro reposo puede empezar hoy mismo, hermanos, si usted verdaderamente así lo entiende. Y va a llegar a su consumación hasta que Cristo venga. Fíjese qué maravillosas son estas palabras de Hebreos. La muerte, hermanos, es importante que usted lo sepa. La muerte no rompe nuestra relación con el Señor.
Al contrario, la muerte nos acerca. Podemos afirmar con la fuerza de la fe con la que una vez escribió el apóstol Pablo, de decirle de frente al diablo, de decirle de frente al pecado, de decirle de frente a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Tenemos esa confianza de decirle a la muerte eso? Debería, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. No debemos temerle a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la muerte nos acerca más a Dios, si somos fieles. ¿Qué otra razón podemos decir, hermanos? ¿Qué otra razón puede existir para decir que debemos sentirnos gozosos? Ahí en Apocalipsis, recordando lo que dice Apocalipsis 16:15, fíjese lo que dice: he aquí, Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este texto bíblico siempre lo utilizo con los muchachos, con los jóvenes, porque es muy importante que lo sepan, pero también nosotros, y constantemente lo estemos recordando. El contexto de este pasaje bíblico es bien interesante, hermanos, porque si ustedes pueden notar ahí en Apocalipsis 12, hermanos, en Apocalipsis 12, fíjese muy bien lo que dice el título de ese capítulo: la mujer y el dragón. Esa mujer se refiere a la iglesia, pero esa mujer iba a dar a luz un hijo varón. Antes de dar a luz, acuérdense que Apocalipsis es un libro simbólico y hay que meternos mucho a estudiarlo para entenderlo. Antes de que esa mujer diera a luz a ese hijo varón, se refería a la nación israelita. Pero cuando ese hijo varón da a luz y se va al cielo, esa mujer alude a la iglesia. Bueno, este dragón que representa a Satanás siempre le ha querido destruir a esa mujer, ¿sí? Y como no pudo hacerle nada, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Que lo simboliza como un dragón de 7 cabezas, 10 diademas, 10 cuernos. Todo eso tiene un simbolismo. Pero fíjese muy bien lo que dice el versículo 17 del capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos, hermanos? Los cristianos. Se refiere a cada uno de nosotros. Y fíjese en el capítulo, lo sigue diciendo, en el capítulo 13, habla acerca de las 2 bestias, y luego más adelante se nos está hablando acerca de cómo Satanás se alía con estas bestias, cómo salen 3 espíritus inmundos aliándose precisamente. ¿Para qué? Para una gran batalla final, en la cual viene escrito en el 16:16 de Apocalipsis. Fíjese muy bien lo que dice el 16:16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es un conjunto de 2 palabras, una conjunción de 2 palabras. Ar-Megido, que significa monte Megido. Y la palabra Megido significa asamblea de las tropas. Lo que esto nos quiere simbolizar, hermanos, es batalla, es guerra. Por eso, hermanos, esta bienaventuranza es una bienaventuranza de advertencia acerca de las batallas espirituales que tenemos día a día en nuestra vida. Fíjese lo que dice Efesios 6:12, probablemente muchos de ustedes ya se lo sepan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso debe de sentirse bienaventurado, hermanos, si usted tiene este entendimiento espiritual, de que el deber espiritual de cada uno de nosotros en esta lucha radica en velar y guardar nuestras ropas. Pero, ¿qué simbolizan las ropas?
simbolizan, hermanos, la vida que vivimos. Simboliza aquella alma que ha sido emblanquecida con la sangre del Cordero, que es Jesucristo. ¿Recuerdan lo que cuando en el capítulo 7 un anciano le pregunta al apóstol Juan en esa visión? Le dice, cuando estaba viendo esa gran multitud vestida de blanco, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? Y Juan le dice, pues no sé, Señor, usted lo sabe. Y entonces le responde en el capítulo 7, versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. La frase, hermanos, fíjense muy bien, esta frase que leemos ahí en ese versículo, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, significa andar en pecado y en una total rebeldía en contra de Dios, porque para ser purificados, perdonados, para ser justificados y reconciliados ante Dios, debemos estar revestidos de Cristo. Bien lo dice allí en Gálatas capítulo 3 versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto habla, lo dice contundentemente, la necesidad del bautismo, hermanos, para ser purificados, justificados y reconciliados ante Dios. Yo no entiendo cómo otras denominaciones quitan la importancia del bautismo para la vida espiritual. Imagínense el gravísimo error en el que están incurriendo. Están llevando a las almas a un despeñadero. Y no solamente el bautismo que nos limpia de todo pecado, sino que la sangre de Cristo nos sigue limpiando, hermanos. Acuérdense de Juan 1:7, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Saben por qué? Porque en nuestra vida espiritual podemos apostatar, podemos errar y podemos fallar. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, si estamos en luz y hay comunión entre nosotros. Hermanos, no solo nos ha vestido con vestiduras blancas de pureza y de santidad, también nos dio una armadura para esta batalla. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Para resistir, hermanos, para resistir en el día malo, debemos estar firmes ante el maligno. Porque note cómo Pedro lo describe, cómo describe al diablo. Ahí en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y devorar no es darle cualquier mordidita. Devorar significa tragarte totalmente. La primera oportunidad que tenga Satanás va a hacer todo lo posible para devorarnos. La cuestión práctica, hermanos, en este punto es hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Dónde se desarrolla esa gran batalla llamada Armagedón? ¿Qué estrategias usa ese león rugiente en esta gran batalla? ¿Cómo podemos hacer frente al diablo en este Armagedón? El Armagedón es la batalla por el alma. Y el alma es el corazón del ser humano. No el corazón físico, sino lo más central, lo más fundamental de su vida, que es el alma. Esto, hermanos, es la mente del hombre. Y ahí en la mente se encuentra el intelecto, las emociones, se encuentra la voluntad y la conciencia. En el corazón, en el alma, en la mente, hay diferentes frentes de batalla que usted debe de conocer, hermanos. Ya los hemos dicho, el intelecto, los pensamientos. Uno debe de preguntarse qué cosas está metiendo en su mente, qué cosas está metiendo en su cabeza, qué cosas está pensando. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué cosas tiene la mente, hermanos? ¿Qué cosas se está metiendo? ¿Con la televisión? ¿Con el internet? ¿No sería mejor meter en nuestros pensamientos la palabra de Dios?
y estar constantemente meditando en ella. Dice un meme ahí en internet: si tan solamente hubiéramos la Biblia como abremos el Facebook, nuestra vida espiritual sería diferente. Y es cierto, totalmente cierto. En este frente de batalla hay una armadura que debemos de usar. Ese es el yelmo de la salvación. El yelmo, ya vamos a concluir, hermanos. El yelmo es un tipo casco, pero no era un casco. Era una protección para la cabeza que también te cubría la cara, pero también te cubría el cuello. Porque en la batalla no hay que perder el cuello porque pierdes la cabeza. Y dice, nos aconseja el apóstol Pablo: pónganse todos el yelmo de la salvación. Es decir, siembra en tu mente la salvación, la esperanza que está escrita en la palabra de Dios. Eso es lo que simboliza el yelmo de la salvación. Que estemos pensando constantemente en las cosas de Dios, para no perder la cabeza. Otro elemento importante, otro frente de batalla: las emociones. Satanás es un cobarde, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está fuerte, Satanás puede usar a tu hijo, puede usar a tus amigos, puede usar a tu esposa, a tu esposo, para lastimarte emocionalmente. Uno debe de blindar su corazón, debe de blindar las emociones para encarar al maligno en estas circunstancias. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos vestirnos de la coraza de la justicia. La coraza precisamente protegía el corazón y otros órganos vitales. Hay que distinguir, hermanos, lo que está bien y lo que está mal en este mundo, poniéndonos esa coraza. No solamente el intelecto, las emociones son cosas que debemos de cuidar. Otro elemento en nuestra vida espiritual que debemos de cuidar, hermanos, es la voluntad. Sí, hermanos, es esa fuerza que nos impulsa para hacer cosas. Es esa fuerza, hermanos, o esa pérdida de fuerza que tenemos, o falta de voluntad, mejor dicho, cuando llega la mañana del domingo y dices: no tengo ganas de ir a la iglesia. Cuando usted se pone en esa posición, usted ya perdió esa batalla en el frente de la voluntad. Si le dedica más tiempo a cosas mundanas que a la palabra de Dios, usted ya perdió esa batalla en la voluntad en ese momento. Si usted sabe muy bien que tiene que venir el domingo para escuchar la palabra de Dios y se desveló viendo películas o en fiesta o no sé en qué cosas y viene aquí a dormirse, es una batalla que perdió en la voluntad. Son batallas que todos los días tenemos, hermanos, y debemos de estar bien conscientes de ellas. Otro frente de batalla es el de la conciencia. Es ese juez que tenemos en nuestra mente. Es ese juez que nos ayuda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo ve usted a un criminal, a un secuestrador que mutila, cercena a sus víctimas, que ya no siente ningún remordimiento de lo que está haciendo porque lo ve como un trabajo? Pues ya tiene cauterizada la conciencia. Ya no distingue lo que está bien y lo que está mal. Ese es un grave peligro para el cristiano, que ya no distinga qué está bien y qué está mal. ¿Qué necesitamos, hermanos, en ese caso? Debemos de ceñirnos, hermanos, del cinturón de la verdad, pero sobre todo, usar la espada del Espíritu, que siempre va a estar ahí para decirnos qué es lo correcto. El único consejo que yo le puedo dar, hermanos, yo creo que es un consejo absoluto para todos nosotros, que la única táctica más importante para enfrentar estas circunstancias, para enfrentar al maligno, es entregarse totalmente a Cristo. No hay más. Nosotros nos estamos preparando para ir al cielo, y nosotros podemos recordar cómo Moisés relevó su lugar a Josué para llevarlos a la tierra prometida. Pero antes de llegar a tierra prometida, había batallas que tenían que librarse, hermanos. No sabemos si Josué estaba nervioso o si tenía demasiada confianza. No lo sabemos. Pero nos cuenta Josué en el capítulo 5
que hubo una mañana en la cual Josué se levantó. Y en el campamento, yo me imagino a Josué viendo todo el campamento y decir, pues soy general de toda esta multitud. Tenemos a Dios de nuestra parte y estamos hacia la tierra prometida. Pero cuando él se levantó muy temprano de mañana, miró a un hombre que tenía la espada desenvainada mirando el campamento enemigo. Entonces se dijo Josué precisamente, dijo, oye, ¿qué le pasa a ese hombre? Tiene la espada desenvainada y yo no he dado ninguna orden. Y se le acercó a ese hombre que tenía la espada desenvainada y le dice, ¿eres de los enemigos o eres de los nuestros? Le dice. Fíjese muy bien lo que le dijo ese hombre. Allí en Josué capítulo 5, versículo 14. Josué 5:14. Él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Y sigue diciendo, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Hermanos, esta era una visita de nuestro Señor Jesucristo previa a su encarnación. ¿Por qué ratificamos eso? Porque le estaba adorando. Los ángeles no permiten que sean adorados. ¿Se acuerdan cuando Juan se hincó ante aquel ángel? Y le dijo, no, a mí no me adoras, adora a Dios, le dice. Esta era una visita de nuestro Señor Jesucristo previo a su encarnación. En ese momento se le estaba diciendo a Josué que la batalla que ellos tenían que enfrentar era la batalla de Dios. Porque no solamente le iba a dar indicaciones y consejos, sino le dijo, y te me quitas esas sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. En estas batallas que nosotros tenemos, hermanos, no tenemos por qué pelearla sola. Cristo está al frente. Y así como aquel pueblo hebreo se estaba preparando para tierra prometida, Cristo nos está al frente de estas batallas. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a ese lugar prometido, al tercer cielo, a las moradas eternas. Por eso, hermanos, la táctica ante el maligno es entregarnos total y sinceramente a nuestro Señor Jesucristo. No hay más. En esta mañana, ya tarde, hemos visto el tema del gozo del cristiano victorioso y establecimos particularmente la pregunta, ¿qué razones tenemos para sentirnos gozosos? Dijimos en primer lugar, hermanos, que debemos de sentirnos gozosos porque tenemos la palabra de Dios. En segundo lugar, gozosos, hermanos, porque tenemos la confianza que tenemos un reposo en el Señor. Y en tercer lugar, hermanos, gozosos porque vestimos ropas espirituales. Estamos vestidos con vestiduras blancas, pero también tenemos una armadura, pero sobre todo la confianza de que nuestro Señor Jesucristo está al frente de nuestras batallas. Dice Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.